Muchas gracias, señor presidente. Un gran saludo a todos los presentes, a los representantes, a los senadores, a los compatriotas venezolanos. Lo digo no como una manera de ganar audiencia con un pueblo hoy sacrificado, lo digo con la convicción de que desde el punto de vista... ¿Me permite, senador, un segundo? Le solicito a las personas que están contiguas al salón de sesiones guardar silencio, de lo contrario solicitar que ellos se retiren para poder escuchar al senador Gaviria. Continúe con el uso de la palabra, senador. Muchas gracias. Lo digo con la convicción de que Colombia y Venezuela son un mismo pueblo, una misma nación dividida en dos países. Casualmente tuve oportunidad en esas largas charlas que se presentaban con el presidente Chávez en las reuniones bilaterales de terminar siendo por lo menos un contertulio de él, y él no compartía mi tesis de que el libertador Simón Bolívar no solamente lo tenía introyectado en su espíritu, sino que también lo dijo cuando él mismo reformuló la existencia de una sola nación, de un solo país, Venezuela, Colombia y Ecuador, diciendo separémonos, pero sea en los mejores términos y en los que más convenga a los tres países, para que este mismo pueblo pueda disfrutar de la ventaja de la hermandad, de la fraternidad. El tema realmente es un tema geopolítico, y la geopolítica está íntimamente vinculada a la historia. El problema colombo-venezolano pasa hoy por la dificultad de la actitud política del presidente Santos. Digamos, la actitud política, su programa de acción frente a las relaciones con Venezuela y con Ecuador tienen una distracción enorme en su obsesión por que los grandes asuntos que hay que discutir con Venezuela y que hay que discutir con Ecuador no se discutan, en aras de mantener una armonía ficticia que redunde en beneficio de lo que él llama el proceso de paz. Por ejemplo, si ustedes buscan en Google, esto es algo improvisado y no pude encontrar el archivo, van a encontrar que el presidente Santos anunció más o menos en el mes de mayo que él no tenía ningún interés en la apertura de la frontera porque los nortes santanderianos estaban felices con el cierre. Después la ministra Paró y diría, no, eso es mentiras, esa cartilla no existe. El presidente Santos diría, ese paro no existe, y yo le digo, esa declaración existe, y esa declaración llenó de furor a los habitantes de ambos países. ¿Por qué? Que resulta que la frontera, aunque es frontera de dos países, simplemente separa por una fórmula imaginaria, por unas líneas que trazaron a finales del siglo antepasado, a dos pueblos que son familiares, que son parientes entre sí, tienen relaciones cotidianas. Si ustedes van y ven cómo es la vida diaria, la cotidiana de Ureña, van a encontrar que 28.000 colombianos pasaban diariamente a trabajar, que los propietarios de las industrias instaladas en Ureña vivían en Cúcuta, que son inversiones que no tienen diferencia entre Venezuela y Colombia, son colombo-venezolanas porque es que es la misma nación. Y de un momento a otro, por circunstancias geopolíticas y por doctrinas absurdas de cómo se dirigen los asuntos de una nación, Maduro la cerró. En consecuencia, el cierre de la frontera es el equivalente para cualquiera de nosotros a que en nuestra casa pongan un muro y no podamos pasar de la sala al comedor. Eso tiene unos efectos además
sobre la vida diaria, cotidiana de más o menos 4 millones de personas, terrible sobre la economía. En los mejores momentos de lo que dice el presidente Santos, que fue dizque una pésima relación entre Colombia y Venezuela, es decir, en más o menos en el año 2003-2004, la relación entre el gobierno de Colombia y el gobierno de Venezuela, el intercambio comercial se acercó a los 6.000 millones de dólares. Hoy es nulo. Pueden ustedes simplemente hacer un cálculo ahí empírico de cuál es el efecto sobre ambas economías. Pero entonces, para no tener que enfrentar la discusión sobre el meollo del tema, que es el socialismo del siglo XXI, la necesidad de enfrentarlo como un peligro para ambos pueblos, como un sacrificio para ambos pueblos, el presidente Santos decidió a partir del 7 de agosto del año 2010 que su nuevo mejor amigo sería el peor enemigo de Colombia. Y cuando digo el peor enemigo de Colombia, es el aliado de las FARC y el ELN, quien les da cobijo y quien además les ha adecuado oficinas, toda la parafernalia de quien disfruta de los gajes del poder, todas las posibilidades económicas, y por lo demás eso ha ido entroncándose con evidentes actividades del narcotráfico ya reseñadas nacionalmente en Venezuela, nacionalmente en Colombia y particularmente internacionalmente en España y en los Estados Unidos. Un autor español asentado en Washington escribió hace unos 2 años un libro que vale la pena estudiarlo porque desvela completamente lo que está ocurriendo. Los grandes problemas del ascenso del narcotráfico, por ejemplo, pasar nosotros de 42.000 hectáreas en el año 2013 a tener hoy calculadas por las Naciones Unidas y por la propia Casa Blanca 159.000 medidas a mayo del año 2015. Dice el autor de Chávez Bumenan, un señor Ibáñez, corresponsal del ABC de Madrid en Washington, se ha podido construir semejante monumento al narcotráfico por la íntima relación entre el cartel de los soles, es decir, el régimen de Maduro, y las FARC. Todo ello a través de lo que es una frontera cerrada para los colombianos y abierta para los dos carteles, para el cartel de las FARC y el cartel de los soles. De hecho, cuando hace poco los hijastros, y lo digo con conocimiento de causa, del presidente Maduro, declararon ante un jurado de Nueva York, aseguraron que quien provisionaba la materia prima de su negocio, es decir, la coca, al grupo capturado y juzgado en este momento como parte del cartel de los soles, eran las FARC, directamente las FARC. Entonces, soslayar, ocultar, desconocer, evitar que este tipo de cosas se discutan para que las relaciones entre los dos países sean claras, es la política de Maduro, acogida por Santos. En consecuencia, como ustedes podrán deducir de lo que estoy afirmando e informando, estamos en una sin salida. No hay nada que hacer. Por ejemplo, cuando nosotros hicimos una audiencia pública, Alfredo Rangel y yo, y María del Rosario Guerra, en Cúcuta, para exigir la apertura de la frontera, preocupados por esto. Es que cerrar una frontera es una decisión arbitraria de un día, de una hora incluso. Abrirla se convierte prácticamente en una epopeya. Le pasó a Marruecos con Argelia.
lleva 25 años errada, y es una frontera viva como la frontera colombo-venezolana. Entonces nosotros, agobiados por ese silencio del gobierno del presidente Santos, hicimos la audiencia, se movilizó la opinión pública, los medios de comunicación, los dirigentes cívicos hablaron, y entonces nació de allí una idea de resistencia contra Maduro cívica, y fue la siguiente: en Puerto Santander decidieron que las amas de casa, las madres de familia que están soportando el desabastecimiento absoluto y que ya comienza a expresarse como una especie de hambruna, fueron unas 1000 más o menos, levantaron la valla y pasaron la frontera. Entonces, al observar que eso se estaba convirtiendo en un gran problema social y con expresión de rebeldía de los sectores medios de la sociedad, estamos hablando de la ciudad fría, la fría. Las organizaciones sociales y políticas de Cúcuta decidieron hacer lo mismo. Y cuál no sería la sorpresa que el primer día pasaron contabilizados 75.000 personas, particularmente, entre ellos principalmente, amas de casa, 75.000. En el segundo fin de semana pasaron 120.000. La policía de Colombia puede dar fe de que ese fue el número de ciudadanos colombo-venezolanos que traspasaron la frontera para venir a comer, a comprar alimentos, papel higiénico y cosas de eso. Entonces ya todo se estaba preparando, y la pregunta que está haciendo el citante: ¿qué hacer con este problema? Pues ¿sabe qué hizo el gobierno, Federico? No el gobierno de Maduro, quien yo estoy seguro le pidió al gobierno de Colombia, sino el gobierno de Colombia. El gobierno de Colombia en el tercer fin de semana cerró la frontera. Es decir, anunció que no aceptaba y no recibía la visita de los 250.000 venezolanos, y no venezolanos, colombo-venezolanos, muchos de ellos, que iban a venir a aprovisionarse. Obviamente porque la fotografía del fenómeno ya había trascendido al universo, ya se estaba demostrando fehacientemente que Venezuela hoy está padeciendo ya no desaprovisionamiento, hambruna, que es una palabra diferente, que es una palabra que nos recuerda a la China de Mao Zedong en la Revolución Cultural, nos recuerda a la Ucrania invadida por Stalin, nos recuerda hoy a la Corea del año pasado y antepasado. De manera que vale la pena que este tema se discuta directamente con las autoridades colombianas. ¿Hasta dónde vamos a llegar? ¿Hasta dónde el prurito de la negociación de los acuerdos geopolíticos, Cuba, Venezuela, Colombia, van a impedir que nosotros seamos solidarios con un pueblo que ya entró en la etapa de la hambruna? La literatura está reflejando los asuntos. Acaba de publicarse en Venezuela por un señor Alberto Barreras, un gran escritor, como decir acá, pues un gran autor de telenovelas, y un libro que se llama Patria o Muerte, que de una manera casi que genial sintetiza los problemas de las personas en cuanto a hambruna, trabajo, pues obviamente relaciones entre las familias, seguridad, obviamente los grandes temas de la política, el Partido Socialista Unificado, la represión a la MUD, la falta de libertades públicas, etcétera, etcétera. Y es evidente que ya hoy la vida en Venezuela está descrita por el texto de Hobbes. Cuando Hobbes, en una abstracción inmensa, estamos hablando del siglo XVI, piensa cuál es el origen del Estado, para qué existen las autoridades, por qué las personas declinan sus libertades y entregan a otras personas o a una institución el poder
y la coerción, la justicia, dijo, porque ante todo el ser humano en sociedad parte de la definición de que es un lobo, es una bestia, es una fiera, y en consecuencia es necesario que se corrija esa naturaleza para que el Estado conduzca los destinos de la sociedad. Digo, el hombre es un lobo para el hombre, y en consecuencia construye el Estado, y el Estado es el salto de la vida antes en naturaleza, de la vida antes de la existencia de la autoridad, de la seguridad otorgada por alguien, inclusive describida de la siguiente manera: la vida antes de la sociedad civil, antes de la existencia de la autoridad. La vida sin Estado, la vida sin seguridad es triste, solitaria, sórdida, bestial y breve. Esa es la vida de los venezolanos hoy. Por eso estamos pidiendo la aplicación de la Carta Democrática. Por eso en la OEA los pueblos ven con pavor, en primer lugar, lo que ha ocurrido, y con conmiseración, con lástima, con tristeza, como todo un pueblo esté siendo sometido a semejante barbarie, a semejante régimen, a tal tiranía. Y lamentablemente, qué vergüenza para Colombia, su principal cómplice, aliado, quien sostiene hoy con medidas como las que acabo de narrar, de cerrar la frontera de acá para que no vengan de allá, es el régimen del presidente Santos. Muchas gracias, señor presidente.